México es considerado uno de los 5 países en el mundo con mayor biodiversidad. Es un gran reto y un desafío preservar tanta vida en nuestro territorio. Pero igual el desafío es mantenerlo, preservando, acrecentando el bienestar de la población. Ese será el tema de la próxima cumbre que Naciones Unidas tendrá en nuestro país en Cancún en las primeras semanas de diciembre. Para entender el significado, para tratar de saber cuáles serían los acuerdos deseables, hablaremos hoy con el doctor José Sarucán. El concepto de biodiversidad se refiere a toda expresión de vida que existe en nuestro planeta, tanto especies como ecosistemas. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, México ocupa el 4º lugar dentro de los 17 países megadiversos. Estos 17 países concentran el 70% del total de las especies conocidas a nivel mundial, y México por sí mismo alberga casi el 10% de todas esas especies. Y es que el territorio mexicano es tan extenso y diverso que cuenta con casi todos los tipos de clima presentes en el mundo. Posee litorales en los océanos Atlántico y Pacífico, alberga 3 de las 37 áreas silvestres del planeta, las cuales conservan la mayoría de su hábitat original y se localizan en el desierto de Chihuahua, el desierto de Sonora y el desierto de Baja California. Preserva 13 de los 75 centros de diversidad de plantas del continente americano como la Selva Lacandona en Chiapas, la Sierra Juárez en Oaxaca, el Cañón del Sopilote en Guerrero o Cuatro Ciénegas en Coahuila, entre otros. Además, México custodia gran cantidad de biodiversidad endémica, es decir, exclusiva de nuestro país, lo cual representa un gran potencial para el desarrollo y coloca a la biodiversidad mexicana en el rango de importancia prioritaria para la sostenibilidad del planeta. No obstante, desde inicios del siglo XX, México y la humanidad en general han acelerado un desgaste en todos los procesos naturales a una escala solo vista en los grandes periodos de extinciones que se presentaron hace millones de años. Ante las consecuencias actuales, es de singular relevancia comprender que la capacidad del ser humano de modificar el entorno natural implica una enorme responsabilidad. Existen opciones productivas a partir del respeto a la biodiversidad que, sin destruirla, pueden generar crecimiento económico y ayudar a combatir la pobreza. En este contexto y para revisar el avance de estos temas, México será sede de la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes, COP13, del Convenio sobre Diversidad Biológica, CDB, de las Naciones Unidas. Este encuentro es el más importante a nivel mundial y nuestro país debe presentar propuestas concretas para proteger y al mismo tiempo aprovechar nuestra riqueza natural. Quiero agradecer nuevamente al doctor José Sarucán que nos permitas que Canal 11 México Social esté en CONABIO. En CONABIO para hablar de una reunión de Naciones Unidas que ha sido poco vista en términos de difusión, de conocimiento, y que realmente habla de uno de los temas más preocupantes, yo diría más esenciales para el desarrollo, para un México social. Por eso, doctor, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Mario, al revés, es un gusto enorme estar con ustedes y estar aquí, caray, haber traído todo esto acá para la grabación. Es espléndido, me da mucho gusto recibirlos y estar contigo. No, muchas gracias, José. Pero en ese sentido, haznos un recuento. Hace un año, diciembre del año pasado, la gran noticia era la Cumbre de París. De alguna manera se transminó que había sido un gran acuerdo, que había costado un enorme esfuerzo de muchas partes para llegar a ciertos compromisos, ciertas rutas para enfrentar lo que pareció que era el gran acuerdo. Sí hay un cambio climático, sí hay una afectación, sí hay un compromiso. ¿Qué ha pasado este año? Recientemente, lo comentamos, el nombre de Marrakech surgió ahí en los bordes de las noticias junto a las elecciones americanas, pero ¿qué ha pasado este año? ¿Hasta dónde es cierto que la Cumbre de París sí había mostrado cierta noción de compromiso global para enfrentar? Si eso es cierto, ¿cuál ha sido realmente el desenlace, por lo menos en estos meses? Bueno, hay que distinguir, hay dos líneas de convenciones o de reuniones globales, mundiales, en el que todos los países se reúnen.
Uno es a lo largo de la línea del cambio climático, que fue justamente lo de la reunión de París, y luego Marrakech hace poco. Y la otra es la de la Convención de Biodiversidad. La primera se reúnen cada año, la otra de la Convención de Biodiversidad lo hace cada 2 años, por eso ahorita vamos en la 13 de biodiversidad, y la de cambio climático van la 20 y tantos, ya no me acuerdo, 23, 24, por ahí, no me acuerdo el número. Bueno, habiendo hecho esa diferencia, lo que pasa es que para la cumbre de París, Mario, hubo todo un crecimiento, todo un movimiento de ir apuntando hacia dónde debería ir esto a escala global. Se veía a la cumbre de París como la cumbre, la culminación de una percepción realmente de riesgo. De una serie de cuestiones que se habían discutido, que nunca se habían tomado adecuadamente en serio, y de empezar a tomar medidas ya claras. Y claro, todo ese momento culminó en la reunión de París, y ahí se tomaron acuerdos que nunca se habían tomado, de una importancia y de una repercusión que nunca se habían tomado previamente. Algunas de ellas vinculatorias, que era la primera vez que estaba pasando. Sí. Esto, bueno, pues claro, tiene un efecto. Se vio como de veras un rompimiento del estado de inercia y de no cambio de todas las cumbres anteriores, en las que se discutían cosas, pero nunca se llegaba a nada. O sea, sí había razones reales de optimismo después de París. Absolutamente. Y esto fue espléndido porque por primera vez países como China y los Estados Unidos estuvieron de acuerdo en tomar una serie de medidas conjuntas, porque son los dos grandes emisores, luego seguidos por la India, sí. Pero en fin, qué bueno que esto se tomaba. Fue realmente un clímax, digamos, sí. Espléndido, y varias de las cosas que se habían acordado iban a pulirse y arreglarse y a definirse en la reunión que acaba de pasar en Marruecos, en Marrakech. Pero la coincidencia terrible con un evento que también particularmente promisorio de la elección en los Estados Unidos, como tú dices, casi desdibujó realmente completamente la posibilidad de compromiso, lo obliteró, y no se sabe pues mucho de ahí. Muchas de las cosas que ocurrieron fue decir, ay caray, como esto fue muy, muy cercano lo uno al otro, la reunión de Marrakech unos días después de la elección, pues todos los países dijeron, vamos a esperar a ver qué pasa. Entonces, cosas que se podían haber finiquitado y pulido y avanzado en esta reunión como resultado de París, pues entraron en un periodo de calma, y vamos a ver qué pasa. Ahora, la pregunta es si es en nuestro país, en México, después de París, también suscitó alguna acción, alguna reflexión, o también cayó en esta paradoja de grandes discursos, grandes compromisos, pero en el fondo no se logra estructurar acciones de política pública, de capacidad de convocar acciones. O sea, este año en nuestro país también, digamos, continuamos en la inercia más allá de los discursos y compromisos, ¿o hubo algún momento que pudiera señalar? Pues yo creo que ha habido un proceso largo en el tiempo. México ha tomado algunas iniciativas adecuadas, muchas de ellas como planes para hacer o compromisos para cumplir, que no están mal. Yo creo que es importante que eso ocurra. Pero cuando ves los pasos que deben darse con la rapidez y la firmeza con la que se deben dar para alcanzar lo que se ha ofrecido que va a ocurrir, eso no va a ser difícil a ese paso, ¿no? Déjame tomar esta frase que hiciste, o sea, necesitamos una urgencia rápida en muchos de estos temas. Pues sí, hay urgencias lentas en algunas burocracias, y hay urgencias necesarias en lo que se refiere a resolver problemas de
de la sociedad, y yo creo que en el mundo en general no ha ocurrido. No hagamos una cosa dramática que solamente en México no está pasando, porque hay muy pocos países en los cuales se ha avanzado, y en los que se ha avanzado tienen condiciones tan especiales de un desarrollo total, educación del 100% de la gente, con niveles muy altos de educación para todos y con poblaciones muy pequeñas. Estoy hablando de los países escandinavos, sí, y en condiciones donde pues prácticamente no tienen necesidades físicas en el sentido de cosas que les faltan, de educación o de salud o cosas de este tipo. Estos son los que han avanzado. Y qué bueno que lo han hecho, porque yo creo que son ejemplos importantes. El problema viene cuando tienes una población mucho más grande, con desniveles brutales, como los que vemos incluso en países como los Estados Unidos y China, sí, ¿no? Dos contrastes, y México también en otras condiciones. Entonces tienes que satisfacer toda una serie de necesidades de otra naturaleza, y aquí viene pues no sé cómo llamarlo, el regateo de qué cosas les das, sí, porque el que grita más por alguna razón tiene más atención y todo esto. Y yo creo que es un error muy grande. A mí me parece que ahora sí que hay que aplicar esto, uno de los espléndidos dichos mexicanos que a mí me encantan, de más vale una colorada que muchas descoloridas, en el sentido de tomar decisiones como, por ejemplo, las tomó Corea hace unos 25 o 30 años, que estaba igual o peor que nosotros en ese tiempo. Y lo sé porque me lo comentó el director de Desarrollo Tecnológico de Corea. Me dijo, tenemos dos prioridades. La prioridad militar, por las razones obvias en las que estamos, sí, y la segunda era educación. Todo el dinero sirve. Lo que sobraba lo usábamos para las otras cosas. O sea, claro, entonces las otras cosas sufrieron, pero con esas dos, y especialmente una, educación, tienen ahora lo que tienen. Nos enfrentamos siempre al problema presente de cuál es el problema, cuál es la prioridad de ese problema, y que haya consistencia, coherencia y una enorme capacidad de reconocer ese problema. Déjame un corte y regresamos, porque en este recuento agridulce, porque finalmente sí hubo en un momento una noción de que era uno de los grandes problemas. No, sí lo hay, yo creo, claramente. Junto con la desigualdad, incluso se manejaron que eran los dos grandes temas, digamos, del mundo, ¿no? La desigualdad y el cambio climático. Pues este año ha sido un año de una percepción de que empieza a cambiar las prioridades. Y en ese sentido, me gustaría que nos platicaras, porque de pronto México es responsable de una cumbre de Naciones Unidas sobre la biodiversidad, no más, no menos, que está a unos días, ¿no? Y que pareciera ser que, tú nos dirás, es tanto lo que se tiene que hacer y la expectativa, no sé cuál sea, pero la realidad es que finalmente nuestro país tiene la enorme oportunidad de tener una cumbre de Naciones Unidas y mostrar no solo lo que nos tenemos que hacer, sino incluso también plantear esta enorme, yo no diría dilema, pero urgencia. ¿Cómo vinculamos bienestar y la conservación de la biodiversidad? Porque esa es realmente la pregunta. Nuestra biodiversidad está asentada en muchos lugares donde hay la mayor pobreza y marginación. Es un desafío, pero también una oportunidad. Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir hablando con el doctor José Sarucán. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor José Sarucán sobre esta realidad de una cumbre mundial. Bien me recordabas que en la época del presidente Calderón hubo otra cumbre muy importante. La de cambio climático en Cancún, que fue yo creo que fue muy exitosa, especialmente comparada con algunas de las anteriores que había habido en ese sentido. Y en ese sentido, esta nueva cumbre, platícanos, porque se dice fácil que un país sea responsable de organizar una cumbre, pero imagino que esto requiere un enorme proceso de convicción, de apoyo, de trabajo. De trabajo. No es un tema menor el que
México tenga esta responsabilidad ante el mundo en este momento. No. Entonces, ¿cómo se fue gestando y por qué México solicitó, buscó que se diera esto? ¿Cuál era la racionalidad de ese momento? Porque obviamente eso fue hace unos años y ahora ya es otro, pero finalmente eso se convino hace unos años, me imagino. El año pasado. Apenas. O el año antepasado, que estaba todavía el secretario de Guerra a cargo de la Secretaría. Estas cosas ocurren a veces de manera muy casuística. Ocurrió en una reunión de ministros de Medio Ambiente de América Latina que él había convocado en Los Cabos, justamente. Y en una de las reuniones, después de las sesiones, donde se departe con todo el mundo, sí, un poco, se socializa, estábamos platicando, yo estaba platicando con alguien y me llamó el secretario de Guerra y estaba platicando con Braulio Díaz, que es el secretario de la CBD, del Convenio de Biodiversidad, y me dijo: oiga, doctor, realmente valdría la pena que la siguiente COP de biodiversidad se haga en México. Le dije: ups, es un trabajo pesado. Y me dijo: es que el doctor Braulio Díaz me está diciendo que si nos gustaría hacerlo, ¿cómo lo ve? Y dije: mira, es una enorme cantidad de trabajo, cuesta dinero para el país hacerlo, porque requiere toda una serie de gastos y demás. Pero la razón por la cual yo diría que sí vale la pena es porque México es realmente un ejemplo en el campo de biodiversidad a escala internacional y lo que se ha hecho. No hay ningún país en el mundo que tenga un esfuerzo gubernamental como el que México tiene. A ese nivel, o sea, sí es un asunto ejemplar. Seguramente. O sea, no solo es la realidad de que somos depositario del 10% de los países que tienen más, no, esa es la razón. No. Es que sí tenemos una experiencia, algo que mostrar. Sí. Seguro. Esto de que somos el quinto país más megadiverso, que como a veces digo un poco en broma, hasta el diputado más joven lo dice, aunque sabe bien, a lo mejor que entiende pero del asunto. Pero no, el hecho es que ha habido un esfuerzo del gobierno del país desde hace unos 25 años, más o menos, un poco más. Un esfuerzo seguido por la comunidad académica, que esto es otra cosa que es muy importante y no nos damos cuenta, quizá deberíamos decirlo más, en cuanto a que tiene México el mejor aparato de generación de información sobre sus recursos naturales, ¿Conavio? Sobre su capital natural. Es Conavio, pero también hay otras instancias. Está la CONAMP, que trabaja con las áreas naturales protegidas. Tenemos una CONAFOR que ha hecho últimamente esfuerzos muy importantes para tener un inventario forestal permanente ya y tener datos reales de cómo están nuestras masas forestales. Hay varios esfuerzos de este tipo. Conavio podía haber sido un esfuerzo o una acción académica, sí, porque tiene mucho de académico. Es más, no existiría Conavio si no hubiera un esfuerzo académico. Cuando esto se echó a andar hace 25 años ya, la pregunta del presidente en ese momento fue si, como yo era rector, si mi sugerencia de que hiciera una cosa así era para que hubiera un instituto de biodiversidad en la UNAM. Dije: no, sería un gran error, esto tiene que ser una acción gubernamental para que tenga efectos sobre las políticas del gobierno en cuanto al manejo de la diversidad biológica del país. Y eso le gustó mucho, le atrajo. Y entonces tenemos un organismo que es propiamente gubernamental, que ha trabajado 25 años seguidos, pero con la participación de toda la comunidad académica que trabaja en esto. Es decir, es una construcción para el país con la intervención gubernamental, pero también con el trabajo de los académicos. Entonces sí teníamos materias, razón de que esta cumbre se dé en México. Hay para razón, mostrar. Seguro, porque digo, yo digo esto ahora, pero el reconocimiento que hay de esos esfuerzos que se han hecho en México, en la Conavio, en la CONAMP mismo particularmente,
son conocidos fuera del Ahora, país. condúcenos sobre el proceso. Me imagino que hace 2 años hubo otra cumbre sobre biodiversidad, hubo acuerdos, hubo planteamientos, y ahora en esta, la que sigue, la que será en Cancún, el 2, 3 de diciembre, en unos días, ¿cuál es la mecánica? ¿Cómo procede esto? ¿Hay una agenda? ¿Hay una agenda, y la de esta ocasión en México es, en mi opinión, muy acertada, y tiene que ver con cómo hacer de la diversidad biológica algo que cruce todas las políticas públicas del país. Es decir, que no se vea esto como una responsabilidad de un solo sector, o sea, Marnat en nuestro caso, sino algo que debe estar presente en el desarrollo de las políticas agrícolas, de desarrollo rural, de comunicaciones, de energía, etcétera. Asumir realmente que es un tema transversal. Exactamente, y eso nunca ha pasado. Y no ha pasado aquí en México, no ha pasado en ningún otro lado. Si esto fuera un problema de México nada más, no podría ser el tema de una reunión global. Así es. Si eres un problema global, esto ocurre en todos los países. Se ve a las cuestiones ambientales básicamente como una cosa muy centralizada en el sector ambiental, ¿no? Y ellos son los responsables. Bueno, y con otra parte que te leía en el artículo que nos hizo favor de escribir para México Social, que dedicamos a estos temas, de que también el tema de cambio climático de alguna manera oscureció el tema de la biodiversidad. O sea, fue más poderosa. Más sexy. Más sexy, más poderosa la convocatoria. Y nos olvidamos de esta parte que por biodiversidad entendemos toda la vida que existe en un territorio. Mario, hoy tú desayunaste biodiversidad y todos nuestros televidentes desayunaron o comieron o van a cenar biodiversidad. Sí, a esa magnitud. ¿No? Es que nos queda esta idea, es el problema de esa palabra biodiversidad, que por un lado es buena, por otro lado es medio compleja. Se entiende nada más las plantas silvestres o los animales silvestres. Flora y fauna, no, digamos. es toda la naturaleza. O sea, toda expresión de vida en un territorio, Exacto. Esa es la biodiversidad. Exacto. Entonces, dependemos de ella, caracoles. Para poder vivir tenemos que comer, y esa comida es absolutamente toda biodiversidad, manejada por la humanidad desde hace miles de años, algunas cosas de ellas, otras más silvestres. Nos vestimos con diversidad biológica, construimos, hacemos cosas de todo esto es diversidad biológica. Dependemos totalmente de ella. Todo nuestro bienestar humano depende, se sostiene en pero eso. es tan natural, es tan de todos los días, que como que lo tomamos como el sol sale por el todos los días, caray, ¿cuál es la cosa, no? No nos damos cuenta de este asunto, y los efectos de la pérdida de esa diversidad biológica no tienen la inmediatez relativa de un huracán. Pero a ver, llévanos a esta parte, la magnitud de la pérdida. Sí. A veces surge el tema, pero también tiene esta capacidad de comprensión de que ha habido una pérdida acelerada, ¿sí? A raíz de que los seres humanos nos volvimos la especie de mayor presencia y hemos deteriorado como nunca. Esta dimensión de pérdida, ¿qué tan grave? O sea, muy seria. Mira, una pequeña cápsula de información. Es clarísimo, la vida lleva en este planeta unos 3.500 millones de años. Sí, más o menos, sí. También hay que darse cuenta qué significa 3.500 millones de años, por Así Dios. es. Digo, sí. Nosotros estamos acostumbrados a medir las cosas en meses, semanas, a veces horas, a lo más en años, un siglo, pero no en miles de millones de años. Así es. Eso es una escala totalmente fuera de nuestra dimensión humana. Tiene la vida. Bueno, si todas las especies que se han producido por el proceso de evolución a lo largo de esos 3.500 millones de años estuvieran presentes, no estaríamos nosotros aquí. A ese nivel. PAC. Es decir, que ha habido especies que se han ido expandiendo, desarrollando y luego desapareciendo, y vienen otras. Es un proceso de flujo permanente, y va a seguir siendo un proceso de flujo permanente, a pesar de nosotros, es parte de la vida, incluyéndonos a nosotros. ¿Sí? Entonces, hay una tasa de extinción de fondo, que le llamamos,
que es más o menos conocida. Bueno, la tasa de extinción que tenemos ahora es entre 100 y 1000 veces mayor que la tasa de fondo de extinción. ¿Qué quiere decir? Que estamos extinguiendo especies 2 o 3, 1 o 2 órdenes de magnitud, 2 o 3 órdenes de magnitud por arriba de lo que normalmente y cuando dices extinción es literalmente desaparición del planeta. O sea, no hay posibilidad de que vuelva a surgir realmente. O sea, algún biotecnólogo diría, sí, claro, lo podemos hacer. Pues sí, pero ¿cuánto tiempo te va a llevar, maestro? Entonces, sí, no hay manera, prácticamente no hay manera. Estamos realmente perdiendo el sustrato básico de la vida humana. Sí. Y algunos dirían que, bueno, ¿qué pasa? Se extingue una mariposa o una orquídea y que tiene eso que ver con con la estabilidad. O alguien diría que bueno que se eliminan las hormigas porque finalmente molestan, ¿no? O sea ahí sí está. Las hormigas son miles de especies. No, hay una desvalorización y desprecio también a la... Pues sí, porque nosotros no nos consideramos como parte de esa naturaleza. Que sería un problema de fondo, no hay una concepción de que somos parte. Absolutamente, y ese para mí es el problema de fondo más serio, porque la impronta que todos tenemos desde la cuna es que somos producidos aquí por un proceso especial, estamos aquí por un proceso no especial. Somos parte de... Y no somos el producto de un proceso de evolución, que es lo que está ocurriendo. Déjame hacer un corte y regresamos aquí contigo para seguir hablando de esta enorme importancia de esta cumbre. Simplemente en este nivel, que haya mayor conciencia en el país. Ahorita nos hablarás de los acuerdos globales, pero si esta cumbre fuera vista como una oportunidad para volver a insistir en este mensaje de que somos parte de la biodiversidad y estamos ligados a ella, sería enormemente importante. Ya nos dirás más allá de la agenda, pero déjame decirlo, repetí al principio del programa, o sea, parece ser que estamos llegando a la cumbre y no es nota, no es noticia, está atrapado en el día a día de los acontecimientos a veces llenos de frivolidades. Algunos de ellos. Y de extravíos de muchas cosas, ¿no? Y no parecía que hay... no hemos logrado, y nos asumimos todos, devolverlo una preocupación o una oportunidad de todos, no lo del gobierno, de los gobiernos, hablo en términos de todos. De cada uno de nosotros. Se ha perdido. Vamos a un corte y regresamos para comprender cuál es la agenda global y en esta enorme noción de que, nos decía el doctor Sarucán, México tiene experiencias, acciones ejemplares. ¿Cuáles han sido? ¿Dónde están? ¿Cómo logramos la replicabilidad que finalmente para eso hacemos ese tipo de acciones? Vamos a un corte y regresamos aquí a seguir hablando con el doctor José Sarucán. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre un evento mundial, literalmente mundial, que Naciones Unidas tendrá en nuestro país para hablar de cómo podemos preservar nuestra biodiversidad para a la vez generar el bienestar. Y el doctor José Sarucán nos decía que había, déjame tratar de hacer una síntesis, por lo menos hay dos razones ya muy claras. Una es, nos permite revalorar, entender, comprender esta enorme vinculación de nuestra vida con el resto de la vida. Eso en sí ya justificaría. La otra nos decía, y me gustaría que rezara esta parte, que México sí tiene experiencias ejemplares que puede mostrar con orgullo, pero además con la intención nacional de que se repliquen, de que entendamos cómo se dio. Y en ese sentido, lo comentábamos en el corte, hay a veces esta enorme incapacidad de reconocernos a nosotros mismos, de entender lo que hemos hecho bien. Por eso me interesa que nos lleves, ¿cuáles serían los ejemplos que nos darías de este modelo de asociación, yo diría, ejemplar, de la academia, lo decías, del gobierno, pero también de las comunidades y la población de estas localidades tan urgentes, tan demandantes de urgencias de los mínimos? Aguas, salud, educación, drenaje, que se dice, a veces cuando uno lo dice, bueno, sí, las localidades, las más pequeñas, tienen aspiración de un drenaje y de agua. En ese sentido, ¿dónde
¿Cuáles son los que tú dirías son ejemplares que me imagino que en la cumbre serán expuestas para que sean conocidas, reconocidas? Eso. Así es. ¿Cuáles serían? Bueno, la primera cuestión es esto que yo mencionaba hace un momento, de una decisión gubernamental de hacerse de un organismo que le provea de la mejor información científica acerca de su capital natural, de su naturaleza, Sí. para saber dónde está, cómo las diversas actividades humanas lo afectan, cómo manejarlo sustentablemente, cómo utilizarlo sustentablemente, no protegerlo, nada más ponerle un cerco, decir, nadie toca esto, sino, a ver, tenemos esto y la gente vive ahí, ese es su patrimonio, porque es el caso, 70% de los bosques y las selvas de México son propiedad de comunidades, ejidos, comunidades rurales, comunidades indígenas. Por Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a desaparecer? Y muchos de ellos, déjame insistir, con niveles de bienestar por abajo de todos los promedios. Absolutamente. Es el quintil más pobre de todo el país, ¿no? Entonces, tomó la decisión de tener un organismo de ese tipo, que se llamó Conavio, hace 25 años. Estamos hablando de hace 3 años, 25 años. Hay una característica muy especial. Primero es que es una decisión gubernamental para hacer esa información. Segundo, que todo lo que Conavio ha hecho, lo ha hecho con la participación de cientos, si no es que miles, de los científicos, de los académicos, de los expertos mexicanos que trabajan en esa área. Nada de lo que tenemos existiría sin la participación de ellos. Lo que tenemos no es lo que 3 o 4 personas alrededor de un escritorio se han sentado y han pergeñado y han producido. Y además esa información está abierta a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es literalmente todo el mundo. Tú puedes hacerlo desde Tailandia y puedes accesar a Conavio perfectamente desde el primer día que tuvimos una página web hace 20 y tantos años. Es una información que además primero fue muy académica porque trabajábamos con los académicos, después se fue traduciendo a elementos que pudieran ser útiles por los tomadores de decisiones, ya sea en el gobierno o en organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, cosas de este tipo, y finalmente para toda la sociedad. Hemos hecho un esfuerzo de traducción de esto de tal manera que todo el mundo pueda darse cuenta de la riqueza que tenemos, de la dependencia que tenemos de esa riqueza y del valor que tiene. Yo esto, honestamente, Mario, no lo reconozco en ningún país. O sea, literalmente somos... Pero además para nosotros yo creo que es un ejemplo. Si podemos hacer esto con la comunidad académica que trabaja en el área del conocimiento de la naturaleza, en todos los sentidos, desde biólogos moleculares hasta etnobiólogos y sociólogos y demás, ¿por qué no se puede hacer para otras áreas del país? Abrir espacios en los cuales la comunidad respectiva empiece a producir información que un organismo la empieza a organizar y la empieza a poner en orden y adecuada para tomar decisiones en ese campo. ¿Qué es el punto fino? Adecuada para toma de decisiones de política pública. Sí. Y yo creo que esto es algo que siempre hemos dicho desde hace mucho, de que el usuario más importante para la producción científica, académica, cuando digo científica no quiero hablar nada más de ciencias naturales y duras, es que hay un montón de información en las ciencias sociales y en las humanidades que es absolutamente esencial para la toma de decisiones, ¿no? Sí, sí. Entonces, en esta cumbre Conavio va a tener un papel central para mostrar esta fortaleza, espero que lo haremos bien. Seguramente, sé que vas a estar ahí instalado los 10 o 15 días que dura esto, y mostrar esta organización gubernamental que logró articular academia y actores reales que están en territorio, que eso sin duda, repito lo que tú dices con insistencia, es un modelo único a nivel mundial. Y para terminar, ¿qué genera esta participación de la academia? Genera 2 cosas. Primero, que esa comunidad se siente dueña de la información, hay un sentimiento de propiedad y de conexión con ello, lo cual socialmente creo que es muy importante.
Y segundo, la información tiene un valor enorme de credibilidad, porque no está producida por 3 personas o 4, sino por el consenso. Cuesta trabajo, nos lleva tiempo. Lo hemos visto Pero recientemente con la disputa INEGI de Coneval, ¿no? Estamos información fiable, confiable, que nos permita ver dónde estamos y hacia dónde vamos. En ese sentido, CONABIO ha logrado este enorme, digamos, activo nacional. Y quizá porque nosotros no estamos tanto en el ojo del huracán como INEGI podía estar, pero por las cosas que INEGI genera en el aspecto social y económico, pues tienen unas repercusiones muy claras. Pero esto yo creo que es un ejemplo de trabajo. Lo hemos hecho literalmente con cacahuates presupuestales, desde el inicio. Al inicio tuvimos más dinero de lo que se podía usar porque estábamos empezando, porque fue muy generosa la aportación, pero eso se mantuvo por 14 años igualito, lo cual quiere decir que se fue para abajo. Lo que hicimos fue encontrar fondos de fuera para poder trabajar. Pero bueno, eso no es la historia importante aquí, el dinero no es la historia tan importante, lo importante es el esfuerzo humano que hay detrás de esto. En esta cumbre van a mostrarse, digamos, decisiones, o realmente casos prácticos de territorio. Yo creo que sí, lo que queremos es de veras transmitir este mensaje de que todos los sectores, en este caso turismo y agricultura, van a estar muy involucrados, muy presentes, lo cual me da un enorme gusto. Los 2 secretarios han estado vocalmente muy abiertos a esto y con una disposición realmente de participar. Y bueno, particularmente agricultura es un digamos, es el actor central en cuestiones de protección y uso racional de nuestros recursos, ¿no? Por la forma como pues, hay que alterar sistemas naturales para agricultura. Ahora, y las razones muy nacionales es que, déjame llevar del caso, hablábamos de la extinción de especies, en el caso mexicano, la pérdida de especies, de biodiversidad, sigue siendo inaceptable en el ritmo que está teniendo. Sí, en todo el mundo, desde luego, y en México fuerte todavía. Hay algunos cálculos que en algunas regiones se están perdiendo 30% de las poblaciones. ¿Qué son las poblaciones? Llevado al campo humano, es como si de repente todos los mayas se desaparecieran. Y luego todas las gentes de origen náhuatl se desaparecieran. Entonces vamos empezando a tener una especie como de leopardo con manchas que empiezan a desaparecer. De vacíos. ¿No? Ese es el equivalente de la pérdida de poblaciones para las especies. Llega un momento en que la especie Y las causas son estas que yo históricamente he oído desde hace muchos años, digamos, el pastoreo. Es básicamente la transformación de los ecosistemas naturales para producción de alimentos. Eso originalmente fue necesario, no había manera de producir alimentos si no quitabas un pedazo de bosque para sembrar trigo o avena o cebada, o de selva para maíz, ¿no? No lo puedes sembrar abajo. Eso es obligado, no hay otra manera, es la manera como nuestra evolución cultural se ha ido moviendo. Pero eso era fácil y sin problemas cuando eran unos cuantos cientos de millones o unos cuantos miles de millones. Ahora somos 7.400 millones de habitantes. Y con una tendencia que sigue siendo enorme acelerada. Y además cada persona, cada uno, 7.400 millones, tiene demandas mucho mayores de las que tenía hace 10, 15 o 30 años. Y aquí aludes a un tema enormemente complejo. Esta voracidad de consumo que también está generando una presión brutal, o sea, seguro. Y está... Entonces, déjame un corte y regresamos porque la pregunta es, ¿cuál sería tu escenario? ¿Cuál sería tu aspiración? ¿Qué debe, si tú pudieras poner el escenario optimista, digamos, lo que debe pasar, qué debe pasar en esta cumbre? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son realmente las nuevas actitudes de gobiernos? Tenemos un nuevo gobierno en Quintana Roo, no sé hasta dónde asuma plenamente que bueno. Interesante ese punto, lo voy a tocar. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la enorme importancia que tiene la cumbre de Naciones Unidas sobre la biodiversidad del mundo, la posibilidad de que México muestre nuestra estructura institucional, pero también que logre generar una
una urgencia más rápida, porque como bien nos ha dicho el doctor Sarucán, en esto está nuestro bienestar completo. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el doctor José Sarucán sobre la próxima cumbre, la cumbre de Naciones Unidas en Cancún, y hablábamos que sigue representando, aún en este extraño silencio, porque no está digamos, en la agenda todavía. Espero que pronto y que este programa ayude a darle dimensión de esto. ¿Cuál sería, digamos, tu escenario ideal, lo deseable? ¿Qué debe pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Y cuáles serían los compromisos? Y sobre todo yo te refería, bueno, tenemos la oportunidad de un nuevo gobierno en Quintana Roo, que siempre eso, así es, la democracia nos da expectativas de que en esta ocasión sí se tome lecciones y acciones. Y qué bueno que van los secretarios, me imagino que por la dimensión del presidente él estará en uno de los momentos. Vendrán gente representativa del mundo, liderazgos. Muchos, no sé cuántos, pero cientos, más de 100 y pico de secretarios de medio ambiente o ministros de medio ambiente. ¿Cuánta gente participa en una cumbre? Yo la verdad nunca he estado en una. Yo creo que no tengo las cifras, Mario, porque no estoy metido en el intríngulis, tú que has pero es alrededor de 5,000 o 6,000 personas. De ese tamaño, del mundo que están ahí. Sí, porque también viene mucha gente de la sociedad civil, lo cual me parece espléndido. Pero si la sociedad civil no está metida en esto, no se informa adecuadamente, no hay manera de que, por un lado, se convenza del tamaño del problema o de las características del problema, y por otro lado actúe individualmente, pero actúe exigiendo que ocurran una serie de cosas con la información en la mano, ¿no? Esto me parece muy importante. Pero volviendo a la pregunta, con la presencia del secretario de Agricultura, el secretario de Turismo y también la parte de pesca, que es el otro aspecto que está ahí metido, porque son los tres que juegan un papel. No son los únicos, pero en esta idea de horizontalizar el tema, son tres que son muy importantes. Yo esperaría que en México podamos realmente avanzar en tener políticas mucho más inclusivas y mucho más alineadas en esta dirección. O sea, que se ponga en el centro el tema de la biodiversidad en toda la acción pública, digamos. Es el término inglés de mainstreaming, así es. Haciendo que todo esto corra en la misma dirección y con los mismos propósitos. Ese sería uno de los grandes objetivos. Sin duda, para mí, si hay ese cambio en México, yo diría éxito rotundo, porque estos son los cambios que requerimos. Valió la pena haber hecho este esfuerzo. Pasan aquí. Pero bueno, también uno espera que ocurra en todo el mundo, porque la pérdida de la diversidad biológica no está ocurriendo nada más en México, está ocurriendo en todas partes, en algunos lugares mucho más severamente que en México, sin duda alguna. En México ha habido cuestiones interesantes, no voy a entrar a razones de por qué hasta ahorita lo estamos sacando, pero CONAVIO hace el monitoreo quinquenal, cada 5 años, de los manglares mexicanos por primera vez desde los 80s. Y digo los 80s, CONAVIO no existía, pero usamos información, digamos, espacial de esto. Bueno, por primera vez entre 2010 y 2015 tuvimos un aumento de 11,000 hectáreas de manglar. O sea, por primera vez no solo detuvimos, podemos hacerlo, sino empezó realmente a recuperarse lo que se había perdido. Podemos hacerlo. Estas son las cosas que, pues, como tú decías, en el fragor de las trivialidades, se pierden. Se pierden completamente. Bueno, una esperanza es esa, que lo podamos hacer, ojalá en el mundo entero, pero por lo menos en México, ¿no? Y que salga. Y segundo, que esta concepción de la importancia de la diversidad natural, de la diversidad biológica, de la naturaleza, realmente tenga una posición en la agenda nacional que sea proporcionada a su importancia. O sea, sí es urgente reposicionar la agenda de la biodiversidad en la agenda nacional, y obviamente no es emblemático lo que haga el gobierno federal y los gobiernos locales. Absolutamente. No se trata de, como los chicos de mi papá es capitán, pues el mío es general,
como lo hacen, Sí. sino de decir, bueno, es que esto es tan importante y yo me atrevería a decir más que el cambio climático. Más que el cambio de... Porque hay posibilidades de revertir cosas en daños del cambio climático. Puede llevar tiempo, puede costar mucho, pero una vez que tú pierdes especies y esas especies son claves para el funcionamiento de ecosistemas y pierdes ecosistemas, eso no los puedes ir a comprar a Walmart. O sea, No existe, aun cuando ¿no? resolviéramos a largo plazo el cambio climático, la pérdida sería la pérdida. No La hay pérdida manera. es total y el daño a la gente es enorme. Mira, hay un ejemplo muy rápido, te lo Sí, voy a por dar, favor. lo doy en muchas de las conferencias que doy. Ya la humanidad hizo un experimento de qué pasa cuando quitas toda la mayor parte de la diversidad biológica de un lugar y la dejas en el otro. ¿No? Es un experimento, el experimento y el control, ¿no? Así es. Y no está hecho en 5 hectáreas, está hecho en un terreno muy grande, que es la isla de Santo Domingo. Ujú. La mitad es Haití y la otra mitad es la República Dominicana. ¿Qué pasa cuando pasa un bendito huracán por ahí? Cada vez, cientos de muertos en Haití, ningún muerto en Santo Domingo. El terremoto que sacudió toda la isla, apenas se están recuperando en Haití porque la matriz de la naturaleza ya no existe. Está rota. Ya no existe. Y eso Pero, hace de démonos gravedad. cuenta, ya hicimos el experimento, por Dios. Aprendamos de eso. Me sabe muy mal porque es doloroso lo que ha pasado en Haití. Sí, pero ahí está la Pero ahí evidencia. está, por Dios, veámosla, ¿no? Aprendamos de ella. Y tomemos lecciones de estas cosas. Ahora, lamentablemente la cumbre se da en un ambiente en el cual se percibe, se ha transminado que el nuevo presidente, el señor Trump, su convicción o su noción de estos temas es mucho menor que el presidente anterior. Sí. Y hay un pesimismo de que habrá un retraimiento y si Estados Unidos, digamos, hace evidente su distancia, desdén, abandono, afectará brutalmente lo que se pueda lograr. ¿Hasta dónde esto es cierto y si está en este ánimo de esperar? Porque finalmente esta cumbre se da antes de que llegue el nuevo gobierno, en enero, y atrapado en esta realidad que percibimos de una enorme incertidumbre en clave de amenaza que implica la llegada del señor Trump a la presidencia. ¿Sí está en el ambiente? ¿Sí es un tema? Yo creo que sí, esto otra vez me lleva a los dichos mexicanos, porque la elección de Trump es esta, me recuerda el dicho de éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Tenemos problemas serios con esto, no ha habido muchos avances, a pesar de que los últimos 2 presidentes de los Estados Unidos eran muy proactivos Así es. en este sentido, pero tenían un Congreso que los paraba. ¿Por qué? Porque el Congreso está hecho de gentes que pertenecen al interés económico del país, porque ellos son los que pagan sus campañas, Claro. ¿no? Entonces, pues tienen que votar como esos intereses les dicen. Y ahora llega alguien que es... Totalmente expresión Ahora, de sus intereses. yo espero que esté equivocado y que la abuela no haya parido, pues, Sí. ¿no? Y que podamos hacer las cosas de otra manera. No quiero dar juicios A priori. en este Sí, pero sentido. todo Vamos a parece. ver qué pasa, pero En fin, las pero sí perspectivas está no son sí, lindas, ¿no? sí es real que la presencia, o digamos esta incertidumbre del relevo, por ejemplo, ahí presidencial, que todavía no hay una nueva administración y la administración actual pues, no tomará posiciones, decisiones, Sí. ya no le corresponde, sí es un elemento que va a gravitar. Y en ese sentido, en estos temas, en esta cumbre, ¿quiénes son los países líderes, más allá de Estados Unidos? ¿Quiénes son los que tienen las autoridades? Y obviamente los países escandinavos, que muestran siempre este enorme nivel de Sí, bienestar. pero tienen un poder político, militar, Pequeño. Económico reducido. En esta cumbre, ¿quiénes son, digamos, los países que pueden dar la diferencia, que pueden de alguna manera subsanar esta incertidumbre que nos genera la... Pues no sé, Alemania está surgiendo dentro de todo el balance, además la horrible tendencia a una derecha ultra en varios lugares. En el mundo, sí. En Europa mismo. Así es. ¿No? Ese parece ser el baluarte de sensatez y de avance. Alemania es líder en muchas cuestiones de avance ambiental,
tiene una insolación similar a la de Alaska y sin embargo es el país que tiene más colectores solares domésticos del mundo. ¿What? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, no? Sí, sí. Y los colectores solares ahora son tan baratos y tan accesibles que deberían ser parte de los programas de vivienda social, como ponerle baño a la casa. Poner, como dicen, como llevamos 10 años de piso de cemento. Bueno, podríamos poner paneles. No, pues está bien el piso. Sí, pero no es suficiente. Bueno, pero esos son los avances que hay que dar, yo creo. Y los colectores solares, no me refiero a los paneles, sino los colectores para calentar el agua del baño, de la casa, que ahorra el 80% del gas. Esas cosas se hacían en las haciendas mexicanas. Yo he estado en haciendas en Jalisco que tenían estos colectores solares hechos con cajones de madera pintados de negro, un tubo de cobre que se calentaba y mandaba agua que era para pelar pollos, ¿no? De lo caliente que salía. Bueno, teníamos el conocimiento, teníamos no es tecnología para mandar cohetes a la luna. ¿Por qué diablos las empresas mexicanas no se meten a hacer eso? Para venderlas en México, para empezar y luego venderlas en otros lados, si las hacen bien y son competitivos y son innovadores, ¿no? Estas cosas a mí me levantan. Y hay tantas otras cosas de desarrollo verde haciendo para el bienestar de la población, más en estos lugares, localidades que tienen esta paradoja. Viven en entornos de alta riqueza de la biodiversidad, pero por otra parte esta no logra transformar sus proyectos de vida y están en el dilema, ¿no? O corto el árbol o pues sí, porque ese es el patrimonio que tienen. Porque no hay una propuesta integral. Un ejido en Chiapas le dan X hectáreas de selva, eso es lo que tiene para vivir. No tiene un edificio de apartamentos en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Eso es lo que tiene para vivir. ¿Y qué hace? Si no puede sacar recursos de esto, pues lo tiene que cambiar para tener una vaca ahí. Traficar y usar eso para sobrevivir. O sea, el reto está aquí, y para mí el reto, Mario, está en promover que se den, y hay ejemplos, por Dios, no nos alcanzaría el programa, promover empresas comunitarias. Empresas en el campo con la gente. Tenemos esta idea de que la única manera en que la gente del campo, pero no quiero decir campesinos porque inmediatamente se asimila a la cuestión de la agricultura, que esa gente la única manera que tiene que vivir es haciendo agricultura. Pues no es cierto, este no es un país agrícola, este es un país forestal. Entonces, aprendamos a usar esos recursos. Multiplicidad de recursos, algunos muy importantes internacionalmente en términos comerciales, otros muy importantes localmente, pero diantres, si lo que nos interesa son las cosas locales, ayudémoslo a que esas comunidades estén bien, y una vez que hagan eso, el desarrollo que pueden tener es impredecible de cosas buenas. No nos ha caído eso el 20 en la cabeza. Bueno, esperemos que esta cumbre coadyuve, empuje. Espero a tu regreso el próximo año que nos juntemos nuevamente para que hagamos un recuento. Quiero pedirte que nos invites otra vez a Conavio para estar contigo. Te cuento porque voy a estar prácticamente toda la reunión ahí en un montón. Pero ahora que el próximo año que estés, de actividades, hagamos un balance. Y siempre es una oportunidad en términos de una cumbre de Naciones Unidas en nuestro territorio para potenciar lo que estamos haciendo bien, para hacer visible lo que hemos hecho, para comunicar y generar un compromiso alrededor de la biodiversidad y poder realmente aceptar que no es un dilema bienestar y conservación, es parte esencial del desarrollo. No habrá un México social si no logramos hacer convivible algo que es real. Biodiversidad y bienestar tiene que ser, debe ser, tenemos que hacer realidad esta frase que tomo del doctor Sarucán, una urgencia rápida, porque estamos perdiendo algo que es literalmente algo que vamos a perder en términos absolutos, la extinción, y en estos temas no debemos tomar acciones o no tomar acciones que nos lleven a perder la vida que está en nuestro territorio. José, muchas gracias por estar, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los veo en el próximo programa de México Social. Muchas gracias, es un privilegio. Gracias, doctor.